Sí, vamos a continuar entonces con el siguiente platillo del Señor. Y ahí en su corazón dígale: Señor, mi corazón está dispuesto a ti. Gracias por el amor inexplicable. Ese amor que no podemos explicar, pero sí podemos sentir. Gracias por este tiempo que tú has preparado para la mujer. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestra vida. Háblanos más profundamente a nuestro corazón de lo que en nuestra humanidad podemos hablar. Estamos dispuestos a ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien. Yo quiero compartir un tema que titulé Una consolación en medio de la tribulación. Y si es tan amable acompañarme a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 6. Segunda de Corintios 1, 3 al 6. ¿Ya lo tiene? Leamos, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. ¿De qué dice ahí? De toda consolación. Vaya subrayando esas palabras. Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Quiere decir que no hay nada que se escapa o que se escape de la mano de Dios. Él va a tener siempre una consolación especial y adecuada para cualquier situación. Verso 4, el cual nos consuela en 3 de nuestras tribulaciones. ¿Así dice? ¿En cuántas? En todas, subraye en todas. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en una tribulación. ¿Así dice? ¿En qué? En cualquier tribulación. Eso quiere decir entonces que así como Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, lo hace para que de esa misma manera podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Continuemos por medio de la psicología, del pensamiento humano, de tu misericordia y no de la misericordia de Dios. ¿Así dice? ¿De qué? ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por mi amigo más íntimo, por mi amiga la preferida, la BF. ¿Ah? No, ¿verdad? La consolación que ha venido de Dios. Verso 5, porque de la manera que abundan, subraya esa palabra, en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Cuántos saben que necesitamos a veces ser salvadas de nosotras mismas? ¿No es cierto? Porque pensamos fuera del propósito de Dios y podemos ser peligrosas.
es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir. ¿Dónde opera la consolación? En el sufrir. No se puede manifestar la consolación de parte de Dios en la vida de una persona si no está experimentando el sufrimiento. Por lo tanto, una persona que no es sufrida y que no ha respondido en medio del sufrimiento es una persona que no tiene un depósito para poder consolar a otra persona que necesita consolación. Entonces, repito, si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En estos versículos del 3 al 6, yo conté 9 veces la palabra consolación. Y 7 veces las palabras atribulados, afligidos, sufrimiento y padecimiento. Pero se fija, menciona 9 veces la palabra consolación. Esto habla que siempre la consolación de parte de Dios va a ser insuperable. Siempre va a ser abundante en la vida de la mujer o en la vida del varón. Y bueno, creemos firmemente con todo nuestro corazón que este tiempo ha sido un tiempo pensado por Dios. ¿Cuántos creen esto? Un tiempo pensado por Dios para la mujer. Un soplo de Dios inspirado en el corazón para la mujer. Lo podemos ver en estos versículos. Y creo que, bueno, ya Dios nos habló muy tremendo a través de la primera enseñanza, marcándonos claramente el sufrimiento de Jesús y de dónde parte, ¿verdad?, la consolación. Es decir, a través del sufrimiento de Jesús parte todas las cosas. Jesús marca una historia tremenda en la vida del ser humano y nos damos cuenta que este ha sido el deseo del corazón de Dios. Por lo tanto, no queremos hablar inspiración humana, porque sería muy fácil hablar lo que el mundo piensa en relación al sufrimiento. No queremos hablar inspiración humana, sino que en verdad queremos exhalar el soplo de Dios, que es su palabra. Creo que desde esta mañana Dios comenzó a soplar su palabra. Fíjate, su palabra. Es la palabra de Dios la que trae el consuelo. Todo parte de Cristo, de su obra, de su sacrificio, de su entrega. De otra manera, no pudiésemos entender y realmente caminar cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó y por el cual Dios permite que nuestra vida sea probada y que nuestra vida sea atribulada y que a veces estemos padeciendo sufrimiento. No se pudiera cumplir el propósito de Dios si no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así como hemos estado cantando la palabra de Dios en esta mañana, ahora que nuestra pastora Vicky expuso una palabra certera de parte del corazón de Dios y queremos continuar bajo esa línea, enseñar no de acuerdo al pensamiento humano ni la filosofía en relación al sufrimiento, sino qué es lo que Dios dice para la mujer. Queremos enseñar de acuerdo a la palabra de Dios escrita.
Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba mencionando que en estos 4 versículos del 3 al 6 estuvimos leyendo, 9 veces habla acerca de la consolación. Pero ¿qué quiere decir consolación? Esta palabra es del griego paráclesis, que quiere decir confortar. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, confortar. Pero también viene una palabra muy interesante que yo comencé a analizar. Dice aquí en el original, solaz. Y yo estuve investigando qué quiere decir esta palabra solaz. Y mire, muy interesante. Esta palabra solaz en el diccionario secular quiere decir diversión. ¿Se fija? Cuando habla de la consolación, ¿a cuántos nos gusta sufrir? Porque ahorita traen un costal para repartir el sufrimiento. ¿Verdad que no nos gusta sufrir? Pero fíjate lo que podemos encontrar en medio del sufrimiento cuando nos damos cuenta que es la palabra de Dios la que nos sustenta. Paráclesis quiere decir solaz. Es decir, que en medio de la tribulación y de la aflicción, tú puedes encontrar diversión, es decir, gozo. Y yo quiero compartir un poquito más adelante acerca de este punto, porque a nuestra mente humana podemos pensar, ay, ¿cómo? ¿Quién se puede divertir en medio de la aflicción? ¿Quién se puede divertir cuando sabe que tiene necesidad? Una necesidad económica o una necesidad física o una necesidad emocional. Esta palabra solaz significa esparcimiento. Dios de toda consolación. Una mujer que no aprende a vivir en este tiempo de esparcimiento, en la presencia de Dios, no pudiese pensar en que hay otra persona que está padeciendo sufrimiento y cómo le pudiese compartir la palabra viva y eficaz, que penetra el corazón y que cambia el pensamiento, si no es a través de manifestar esa plenitud y ese gozo en el tiempo del sufrimiento y de la adversidad. Esta palabra solaz significa recreo, también significa distracción y regocijo. Esta palabra, paráclesis, habla de ese consuelo y confort que viene de parte de Dios. Y de ahí se deriva otra palabra que es paracaleo, que significa llamar cerca, es decir, invitar, invocar. Y por imploración, consolación. Esto nos habla de oración. En esta misma raíz, paracaleo, habla de oración y ruego. Quiere decir alentar, animar, y me llamaba mucho la atención cuando habla de llamar cerca.
Eso quiere decir que el tiempo de la prueba es una oportunidad, porque Dios está cerca. La pregunta es si tú y yo realmente nos estamos acercando a Dios en tiempo de la prueba. Porque hay muchas personas que cuando están en un tiempo de aflicción, recurren a todos los medios posibles, pero nunca recurren a Dios. Si tiene una deuda, si está en una situación difícil económica, es más fácil recurrir al tío, al amigo, al banco o al monte de piedad. ¿No es cierto? Muchas personas recurren al monte de piedad, pero la pregunta es, cuando ya no tengas que llevar al monte de piedad, entonces ¿quién será tu socorro? ¿Quién será tu refugio? Corremos generalmente al amigo, el varón corre al amigo, la mujer corre a la amiga cuando tiene una necesidad de que le den una palabra de aliento, pero hasta el final deja a Dios. Llamar cerca, paracaleo, llamar cerca, es decir, invitar, invocar. Una mujer que está padeciendo un sufrimiento debe darse cuenta que la única respuesta está en Dios. La única respuesta está en Dios. Consolación. Esta palabra consolados habla de ese fortalecimiento que viene de parte de Dios. Aún en el diccionario secular podemos ver estas mismas definiciones. En el diccionario dice que consolación quiere decir reanimados, reconfortados, fortalecidos, vivificados, ¿sí? Esperanzados. Esto nos enseña que cuando estás padeciendo aflicción, tribulación y una necesidad apremiante, qué importante es aplicar lo que nos enseña paracaleo, estar cerca. Porque no podemos ser confortados, no podemos ser confortadas, no podemos ser fortalecidas, no podemos ser consolados si no estamos cerca. En una relación estrecha con Dios, si no le invitamos a Él a que sea lo primero, el número uno, que Él sea el primero que se entere de lo que tú sientes, de lo que tú estás pensando, de las frustraciones o confusiones, déjame decirte, en las que en ocasiones nosotros mismos nos metemos ahí. Que ciertamente puede ser una situación difícil en tu vida, quizá un momento desesperante, quizá te sientes desesperanzada, estás viendo a tu hijo que se está perdiendo o que está sumido en la drogadicción o en otras situaciones. O estás angustiada porque dices, mi adolescente tiene 16 años y ya embarazó a una mujer. Y eso te puede llevar y acercar a la presencia de Dios para que tú le puedas confesar a Él tu corazón, para que tú puedas derramar delante de Él y decirle, Señor, te necesito, porque de repente te llaman en la escuela, ¿no es cierto? En la secundaria o en la preparatoria, una y otra vez, y entras en una angustia, hasta el punto que te dice, por favor, si usted no lo lleva con el psicólogo, ya no lo vamos a aceptar. Así yo platicaba con un matrimonio joven que tienen un pequeñito que apenas sí está en preescolar, pero la maestra le mandaba llamar
en diferentes ocasiones y le decía, trate el asunto con su niño porque no se está quieto, molesta a los demás, hace esto, y todo el reporte de todo lo que el niño hacía. Y llegó el momento en que le dijo, si usted no lo lleva con el psicólogo, yo ya no se lo voy a aceptar. Y platicaba conmigo y me decía, ¿cómo ve? Lo llevo con el psicólogo, y entonces comencé a hablarle lo que Dios dice. Si tú lo llevas con el psicólogo, va a tratar solo las circunstancias y las situaciones y los problemas a nivel del alma, y los consejos que te va a dar, va a ser, y yo le comencé a decir todo lo que le iban a decir, todo lo que le iba a decir, pero le comencé a hablar lo que dice Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Pedro decía, Señor, ¿a quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes la respuesta. Y comencé a enseñarle lo que Dios dice y comencé a decirle lo que habla la palabra de Dios en cuanto a los niños. Y comenzamos a orar y yo le dije, tú necesitas estar a los pies de Jesús y preguntarle, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto o en qué estoy fallando? Y mostrándole la palabra para que llevara aún al niño a darse cuenta de su propia condición, aunque el niño estaba pequeño. Porque la maestra le decía, es que no entiende, el niño no entiende. Y yo le compartí a ella, háblale lo que Dios dice, háblale que lo que está haciendo no está bien, pero háblale de quién es Dios y bájate a tu nivel y háblale quién es Jesús. Y al estar hablando la palabra, porque ella estaba muy desesperada, llorando y diciendo, ya no sé qué hacer, lo he hablado una y otra vez, pero nada sucede. Y comenzamos a hablar y comenzamos a orar y ella comenzó a acercarse a Dios. ¿Cómo podemos consolar a otros si nosotros no podemos ser consolados por Dios a través de tomar la decisión personal de acercarnos a Dios y de estar cerca? El humanismo se centra en el hombre. Todo gira alrededor del hombre. Sus necesidades, sus gustos, sus deseos. ¿Qué es lo que el hombre quiere? El centralismo no es Cristo, sino el hombre. Fíjate bien, aún si se tratara de las cosas de Dios, ¿cuánto humanismo ha entrado en las congregaciones? Donde parece que se predica la palabra, pero el centro es el hombre, ¿no es cierto? Y algunos dicen, es que siempre hay una palabra dura, nos hacen sentir que nosotros estamos mal o que estamos en pecado. Pero es que si la palabra nos confronta, es porque hay que limpiarnos. Pero es más grato escuchar todo el tiempo quién está sufriendo, o quién ha sido engañada, o a quién la golpea su esposo. Y vienes y oramos por ti y te abrazamos y te apapachamos y te vas y vuelves a venir con la misma amargura, con el mismo dolor, con el mismo resentimiento y te vas. Y es más fácil escuchar enseñanzas que nos hagan sentir cómodos todo el tiempo, amados y aceptados, ¿no es cierto? Y no confrontados con nuestra condición. Ahora, yo no estoy diciendo, porque creo que este congreso se llama el sufrimiento de la mujer y la consolación de Dios. El punto es dónde estamos buscando ser consoladas. Esa es la diferencia.
¿Realmente Cristo es nuestra consolación? ¿O estamos buscando que una persona nos consuele? Porque si te consuela, va a ser momentáneo. Te va a afirmar que el centro eres tú y no Cristo. Y a veces eso se siente bien al sentimiento. Ya nos enseñaron de todos los cambios de la mujer, ¿no es cierto? Qué bien se siente que cuando yo quiero un abrazo, alguien me dé un abrazo. Pero cuando tú necesitas un abrazo, Dios te va a decir, ve y abraza a aquella persona, porque has aprendido a recibir el abrazo de Dios. ¿Cuántas mujeres han quedado en un mismo nivel espiritual? Porque no han visto cara a cara. Estoy hablando en un sentido figurado, porque si vemos cara a cara a Dios, ¿saben qué? Olvídense, nos fulminaría, ¿no es cierto? Entonces, una mujer que ha aprendido o que está aprendiendo a acercarse a Dios en todo tiempo, es una mujer que va a poder consolar a otra mujer, no con la consolación humana, no solamente apapachándole para darle por su lado. No estoy diciendo que es malo que tú le abraces, ¿verdad? Que tú le des un abrazo a una persona. Pero qué triste es cuando gira alrededor o el centro es el ser humano. Incluso otra mujer o aún algún varón con otro varón que siempre está trayendo a la persona hacia sí mismo y no hacia Dios. ¿Sí? No, mira, yo te amo. Cuando tú tengas una situación, ven conmigo. Yo te entiendo, yo te voy a dar el abrazo, el consuelo, yo estoy para servirte, siempre te voy a dar una palabra. Pues sí, pero ¿de quién es esa palabra? Todo gira alrededor del ser humano. La psicología trata de consolar a la mujer con pensamientos, filosofías y razonamientos humanos, ¿verdad? Muy naturalmente. ¿Te engañaron? No. ¿Estás en toda la razón? ¿Estás en toda la razón de tener esa ira? ¿Estás en toda la razón de sufrir como estás sufriendo? Ahora, yo no estoy diciendo que este tipo de pecados no cause tal estrago, porque somos seres humanos. La diferencia es que Cristo está presente. La diferencia es que Cristo partió la historia y marca un nuevo tiempo en nuestra vida. Él partió la historia en tu vida en el momento en el que tú fuiste atraída hacia Él. En el momento en el que tú te acercaste a Él y le confesaste y le dijiste, Jesús, sin ti yo no puedo. Ahí se marcó una nueva historia. La pregunta es, ¿realmente estamos caminando, marcando y dando honor al que marcó una nueva historia en nuestra vida? Sí causa estragos en la vida de una mujer o de un varón. La diferencia es cómo lo estamos encauzando o en quién lo estamos encauzando. ¿Sí? La mujer no se puede estacionar en ese punto. Debe entender que es importante estar apegadas a Dios, estar cerca de Dios. Sí hay sufrimiento, pero qué importante es llevarlo al único que puede dar una paz absoluta. Aquel que a través de perdonar todos nuestros pecados sin merecerlo, ¿sí?, nos amó y entregó su vida por nosotros. Es esa clase de perdón que Dios quiere que nosotros manifestemos.
a aquella persona que probablemente tú dices, no merece mi perdón, pero por tu propio bien, perdona. ¿No es cierto? Por tu propio bien. Porque si no perdonas, es como tomarte un veneno esperando que aquel a quien aborrece se muera. Pero al ingerirlo tú, te va a matar. ¿No es cierto? Te va a matar. Debemos tener mucho cuidado si lo que estamos pensando o lo que estamos haciendo no gira alrededor de nuestra propia vida, de nuestro propio yo, o si gira alrededor de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Hay algunas personas que dicen, es que todo lo que dicen es para juzgarme. No me entienden que estoy pasando un tiempo tan difícil. No me entienden porque no han pasado por donde yo estoy pasando. No entienden que no puedo perdonar o no puedo olvidar o no puedo sacar lo que hay en mi corazón. Solamente lo que dicen es para juzgarme. ¿Por qué? Porque una mujer herida está esperando, ¿sí?, que todo el tiempo esté alguien consolando su propia vida en lugar de sentirse juzgada, solamente por indicarle que cuán bueno es aplicar el perdón. Es que solamente me están juzgando. Esta palabra juzgar es es una palabra griega que es diacrino. En 1 Corintios 6:5, se lo leo rápidamente, dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Esta palabra entonces, diacrino, significa separar completamente. Es decir, una persona que está juzgando no es una persona que está hablando mal de otra, es una persona que puede observar y que lo único que trata de hacer es separar de una manera completa para que la persona o una mujer herida o una mujer con sufrimiento aprenda a separar lo que le conviene y lo que no le conviene. Esta palabra juzgar significa retirarse o también significa oponerse. Habla de decidir. Quiere decir diferencia y aprender a discernir, examinando cada una de las cosas para hacer una distinción. Y juzgar también significa calificar. ¿Sí? Cuando estamos siendo probados o en la escuela te hacían un examen y ¿qué hacía el maestro? Te calificaba, ¿no? O te califica, ¿verdad? Para saber si eres aprobado o no. Entonces, no es el juzgar para destruir, sino para aprender a separar el pensamiento humano del pensamiento divino. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma, ¿sí? Donde incluye las emociones, los pensamientos, el razonamiento, la voluntad que te lleva a tomar tus propias decisiones. Pero cuando la palabra penetra, entonces parte el alma, la penetra, la traspasa. ¿Sí? Traspasa
el espíritu, lo más profundo del ser humano, para que esa palabra sea viva y cambie el curso de tu caminar. Una mujer consolada por Dios es una mujer muy amada. Una mujer que se deja consolar por Dios es una mujer que sabe que es amada. No aquella mujer que dice, es que Dios no me ama, es que porque a mí, porque este sufrimiento. Una mujer que sabe recibir la consolación de Dios en su voluntad. Cuando ha dejado que la palabra penetre lo más profundo de su ser, de sus huesos, hasta llegar a sus tuétanos. Es una mujer que va a comenzar a experimentar el amor profundo de Dios. Y yo quiero hablar un poquito acerca de una mujer que padeció sufrimiento. Y esta mujer, vamos a ver cómo reaccionó ante el sufrimiento. ¿Quieres saber cómo reaccionó esta mujer? Esta mujer es la viuda de Sarepta. Vamos a ir rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Si usted lee con calma en casa el capítulo 16, se va a dar cuenta el porqué de los primeros versículos que vamos a leer en este capítulo 17. Estamos viendo en ese capítulo, un capítulo con bastantes versículos, cómo habla que el pueblo se dejó llevar por la idolatría, los reyes, los hijos de los reyes y todo el pueblo. Entró en idolatría y en otros pecados. Y en el capítulo 17, en el verso 1, vemos la consecuencia de esos pecados. Cómo Dios dio una palabra y una convicción al profeta Elías. Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Acab era el rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta palabra era una palabra que venía de parte de Dios por causa del pecado y de la iniquidad del rey y del pueblo. Entonces, la actitud aquí en este versículo de Elías no era de soberbia para decir, por causa de mi palabra, cuando yo diga va a llover. No, él solamente era el portavoz, era ese soplo de Dios, porque Dios sí sabía cómo tratar el corazón. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿A quién mandó Dios? A los cuervos para alimentarlo. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a su voluntad. A ver, ¿no los escucho? ¿Qué hizo? Conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Mire qué bien, ¿verdad? Qué bien, por la mañana comía
carne, y por la tarde también carne. ¿Cuántas mujeres dicen, Señor, mándame un cuervo? Así no cocino. Por la mañana y por la tarde le llevaba pan y carne y bebía del arroyo. Verso 7. Pasados algunos días, ¿qué sucedió? Se secó el arroyo. ¿Por qué se secó? Porque no había llovido por la palabra que Dios le había dado al profeta. Aquí estamos viendo la consecuencia, ¿sí?, de el pecado del pueblo. El arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete. ¿A dónde? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dice en el inicio de este verso, levántate, vete. Aquí estamos viendo dos verbos. ¿Qué era lo que tenía que hacer Elías? Levantarse e irse. ¿Se fija? Siempre la palabra que Dios va a traer a nuestra vida, siempre nos va a dar dirección, siempre nos va a dar indicaciones. Imagínense qué tremendo, Elías siendo alimentado por Dios a través de unos cuervos. Y vaya, qué combinación perfecta, ¿no es cierto? ¿Cuál chef ni qué nada? ¿O no? Porque sabían que parte de la comida gourmet es el pan, ¿o no es cierto? Con la carne. ¿Se da cuenta? Cuando estamos en Dios, ¿sabes qué? En tu espíritu siempre Dios te va a dar comida gourmet. Siempre te va a dar lo mejor. Pero mira, Dios va a dar dirección. ¿A quién? Al que le escucha, al que le obedece, al que está cerca. Levántate, vete. Eso es lo que Dios le dijo a Elías. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que se fuera? Ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Ahora ya no iba a morar junto al arroyo. Ahora lo que Dios quería manifestar en la vida del profeta era otra cosa totalmente. Pero déjame decirte, durante este tiempo, durante esta sequía, durante la provisión de Dios, durante el cuidado de Dios, durante la dirección de Dios, Elías estuvo apegado al corazón de Dios y le respondió. Y vamos a ver para qué. ¿Cuál fue el propósito de Dios al haberlo hecho pasar por estas circunstancias? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta. Pero yo pregunto, Dios le dijo, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y tú puedes pensar, ¿cómo? ¿A una mujer viuda? ¿Qué es esto? ¿Por qué este mandato de Dios a Elías? ¿Por qué esta guía de parte de Dios para este varón? ¿Qué Dios le estaba enseñando a Elías? ¿O qué Dios le quería enseñar próximamente a la viuda de Sarepta? Dios le dijo que él le había dado orden a la mujer viuda para sustentarlo.
¿Cuál era la situación entonces de esta mujer viuda? ¿Que acaso no se le debe sustentar a una viuda y no la viuda tiene que sustentar, y en este caso a un varón? ¿Ella tiene que sustentar a otra persona? ¿Se fija? ¿Cuál era la orden de Dios? Elías, ve a Sarepta de Sidón, porque quiero que vayas y apapaches a una mujer que necesite el consuelo de un varón. ¿Eso le dijo Dios? No. Yo le he dado orden para que te sustente. ¿Se fija cómo el pensamiento de Dios va más allá de nuestros pensamientos humanos? ¿Cómo? Ahora vamos a ver cuál era la condición de esta mujer. No llegó Elías y le dijo, pobre de ti mujer, que ya no tienes un esposo. No, Dios le dijo, he dado orden a una mujer viuda que te sustente, porque ¿sabe cuál es el principio de Dios? Dando es como recibimos. Y yo estaba estudiando qué quiere decir la palabra sustentar, porque yo dije, ¿una mujer viuda va a sustentar al profeta? Dios ya había estado sustentando al profeta, ¿no es cierto? Dios usó unos cuervos, que no use a una viuda. Dios usó a unos cuervos negros, que no te use a ti y a mí. ¿O no es cierto? Que mira a la persona que está junto a ti, ¿verdad que no es un cuervo? ¿Verdad? Que está hermosa o que está guapo el hermano que está junto a ti, que refleja a Cristo. Bueno, eso esperamos, ¿eh? Sustente. Es la palabra hebrea kul. A ver, diga kul. Está cool, ¿verdad? Raíz primaria que propiamente significa mantener en varios sentidos. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Elías? Ve, porque ya le dije a una mujer viuda que te va a mantener. Así es que si usted dice, es que estoy llena de amargura en mi corazón porque mi esposo es un mantenido, no trabaja, no lleva nada a la casa, nada más pone su estómago en la panza y dice, llénamelo. ¿Con cuánto me lo llenas? Porque ya está bien bendecido y ya no le cabe. No trae nada a la casa y estoy enojada, estoy frustrada. Se supone que el varón es la cabeza del hogar, se supone que él trae el sustento. Ahora, no estoy diciendo al varón que, varón, si eres tú, síguele así. No, no estoy hablando de eso, porque Dios nunca va a violar sus principios. Y la imagen que tenemos de Dios, ¿verdad? Que es la imagen que el varón toma y que es la imagen que la mujer tomamos de Dios como nuestro Padre, que Él es responsable, ¿no es cierto? Que Él es nuestro sustentador, que Él es el que suple nuestras necesidades, que Él es nuestra cobertura, que Él está como con un abrigo cubriendo nuestra vida, para que nada malo nos acontezca. Mantener. Le dijo a la mujer, vas a mantener al profeta. Dice, mantener en varios sentidos. Número 1, abastecer. Número 2, alimentar. Es decir, tú lo vas a abastecer, lo que necesite. Número 2, lo vas a alimentar. Vas a dar de tu capacidad. Eso es lo que quiere decir. Vas a dar de tu capacidad.
que en el diccionario quiere decir tonelaje. ¿Ah? O sea, no le vas a dar un pan, le vas a dar toneladas. Contenido, eso es lo que quiere decir capacidad, contenido. ¿Cuántas mujeres dicen, es que sí amo a mi esposo, pero no hay nada? ¿Sí me explico? Sí amo a mi esposo, pero realmente solo tú lo sabes, porque le gritas, lo ninguneas y no hay contenido. Pareciera que Dios no está presente. Quiere decir dar, sustentar, pero también quiere decir sufrir. Esa palabra sustentar quiere decir sufrir. Y creo que fue muy claro el mensaje de la mañana. Creo que fue muy claro. Yo no podría redundar más en eso, fue clarísimo. Jesús se dio por completo. Y generalmente la mujer sufrimos porque vemos las cosas pequeñas y las cosas pequeñas las hacemos demasiado grandes, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, nos ahogamos en un vaso, ¿no es cierto? En un vaso con agua y lo peor, que tiene un cuarto de agua, ni siquiera lleno está. Sustentar. Esta palabra significa ser un respaldo, apoyo, defensa. Aplica todo esto a tu vida. Yo me pudiera tardar mucho tiempo aplicando esto a cada situación en nuestra vida, pero realmente estamos haciendo la palabra de Dios en nuestra propia vida. Amparar y favorecer, pero también quiere decir recibir. Es decir, recibir no está hablando de posesión, sino de recibir a alguien con una disponibilidad en el corazón. Como cuando tienes un conflicto con alguien, o tienes una amargura con una persona, o tienes enojo porque alguien te quedó debiendo una deuda grande. Algunas otras personas una deuda pequeña, pero tienen un enojo porque no te lo han pagado. Y eso te ha llevado a sufrir y a guardar cosas en tu corazón. Dice entonces el verso 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Mire, en este versículo 10 dice que estaba la mujer viuda recogiendo leña. ¿Por qué esta mujer que era viuda estaba recogiendo leña? Una mujer viuda, que en su raíz quiere decir una mujer desolada, una mujer sin un esposo, y que en su raíz también quiere decir una mujer en un sentido de congoja, es decir, una mujer abandonada, y da la referencia como una persona divorciada. Esto quiere decir que, mire, yo estoy tomando ahorita este pasaje de la mujer viuda, pero según esta definición en el original, está hablando de una mujer. Tú puedes decir, es que yo no soy viuda, yo no tengo por qué perdonar a mi marido.
¿sí? O yo ni siquiera estoy casada. Pero no es que la palabra solamente esté hablando al corazón de una mujer que no tiene un esposo porque fue muerto, no. Tú puedes decir, yo tengo a mi marido, o el varón puede decir, yo tengo a mi mujer, pero como si no lo tuviera. Me siento como divorciada o como divorciado, me siento como separado, me siento que está y como si no estuviera. Dormimos en la misma cama, pero ni nos hablamos. Es más, nos levantamos y ni nos saludamos. ¿Sí se fija? El punto es que, ¿cuál es la condición de el corazón? Y también, cuando habla de este tipo de mujer, una mujer como es un simi, como divorciada, que aún puede estar el marido presente, pero es como si estuviera, como si no estuviese presente. Y también de una raíz griega que quiere decir atar rápidamente. Cuando está hablando de la viuda, atar rápidamente, y de allí habla de la boca, como tener la lengua atada, es decir, enmudecida. Esto nos enseña que probablemente dentro del sufrimiento de la mujer, hay mujeres que sienten que no tienen voz, ¿no es cierto? O que hablan y hablan y hablan y nunca se escucha tu voz. Porque quizá estás hablando, Jesús mismo lo decía, y lo vemos aún desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios hablaba a su pueblo, pero el pueblo no oía. Porque quizá estamos hablando a oídos que no están dispuestos para escuchar. Por eso es que estamos aprendiendo qué importante acercarnos a Dios. Puede haber mujeres que se sienten enmudecidas. Dice aquí, atar, como la boca, tener la lengua atada, enmudecer, como que pareciera que no tienen voz ni voto. Una mujer menospreciada. Una mujer, aún, fíjate bien, aún hay muchas mujeres que con los hijos, al ver una necedad profunda, una necedad tremenda en el corazón de los hijos, cuando los hijos son altaneros, cuando los hijos son irrespetuosos, cuando los hijos tratan al tú por tú, ¿o no es cierto? A los padres, y cuando alguno de ellos ha osado levantar su mano contra sus propios padres. ¿Cuántas mujeres han callado? ¿Cuántas mujeres han atado su lengua? O para reprenderlos, o para acusarlos, o para aplicar justicia. Y quizá lo grave, sí, no es que hayan guardado silencio, sino que los hijos, lo más grave es que los hijos sean malagradecidos, sin entender el valor de los padres. Y eso causa un sufrimiento en la vida, no solo de la mujer, en la vida del varón. Pero como bien nos enseñaban, las mujeres somos más dadas a manifestar lo que sentimos. ¿No es cierto? No quiere decir que el varón no lo siente de la misma manera o no lo sufre igual. Como que es más tolerante al dolor o sabe encauzar su dolor. Por eso hay más mujeres con un desequilibrio emocional que varones. Y no quiere decir que no hay varones, pero es más común en la mujer.
Los hijos ingratos. Una madre sufre cuando un hijo no es agradecido, cuando ella se sacrifica, cuando lo alimenta, cuando lo cuida, cuando invierte su dinero, cuando a veces no se compra los zapatos por comprárselos a ellos, cuando se quita el pan de la boca, cuando invierte para su preparación. Y viene el sufrimiento de la mujer. La pregunta es: ¿a dónde estás canalizando tu sufrimiento? ¿Estás esperando un cambio de tu hijo, de tu hija? ¿Estás esperando un cambio de tu esposo o de tu esposa? ¿Estás esperando que venga y te diga cuánto valora todos los desvelos que tú tuviste mientras él o ella dormía en su cuna plácidamente? ¿O cuántas veces te despertaste para amamantarlo? ¿Estás esperando que te gratifique o estás dispuesta a decirle: Señor, no estoy esperando que me lo gratifiquen, nada más quiero decir que tú eres el amado de mi corazón, nada más quiero decirte que mi plenitud está en ti, quiero decirte que en medio del sufrimiento y del dolor, ahí estás tú. Y en ti tengo mi contentamiento. Proverbios 30:17, hablando acerca de los hijos, dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué tremendo, es un versículo duro, pero ¿sabes qué? Oremos para que si hay hijos ingratos, en verdad se vuelvan a Dios con un corazón sumiso y arrepentido. Pero tú no puedes estar en una condición de dolor, de amargura, esperando recibir el consuelo de quien puede estar cerca y menospreciando el consuelo de aquel que padeció todo conforme a nuestra semejanza y que nunca pecó, que nunca guardó amargura en su corazón, sino que fue siempre apegado al corazón del Padre. Y yo quiero dejarte con esta palabra. Cierra un momento tus ojos y dile: Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero decirte, Señor, que quiero acercarme a ti con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero apegarme a ti. Quiero estar cerca. Entiendo que mi consolación eres tú. Y que el hombre jamás podrá llenar mi vida. Tú me has dado hermosos regalos, una familia, un padre, una madre, abuelitos, un hijo, varios hijos, un esposo, una esposa. Pero jamás ellos podrán completar mi vida, que fue hecha para que tú la completases. Son una parte importante para mí, pero solamente tú lo llenas todo en todo. Reconozco que solamente estando a tus pies, como María, escuchando tu voz y tu palabra, así como el profeta Elías, así quiero escucharte a ti. Quiero decirte, Señor, que mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo, Señor. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Eres mi consolador.